Hola amigos y suscriptores de Eureka, sean bienvenidos a una nueva sesión de videotutoriales de nuestra sección Eureka Académico. En esta ocasión estaremos tratando sobre un tema de física que nos es de bastante aporte y utilidad, especialmente en bachillerato y en los primeros años de universidad. Se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hablar un poquito del tema, a dar algunas consideraciones generales y realizar algunos ejercicios que nos permitan trabajar de mejor manera, familiarizarnos con este tema y, cómo no, pues entrenarnos en él para poder resolver cualquier ejercicio que nos pongan por delante sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos y vamos con el video. Bien. Previo a empezar con el tratamiento de fórmulas y toda esta situación que involucra este movimiento, vamos a entenderlo. Entonces, nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Movimiento porque obviamente nosotros vamos a tener una partícula. En este caso, recordemos que cuando estamos hablando de cinemática hablamos de partículas, no hablamos de pronto de cuerpos a nivel macro como vehículos. Todo se podría decir, todo cuerpo, todo objeto se lo va a tratar como partícula, ¿sí? Como un punto. Entonces, vamos a escribir esto, ¿no? Partícula. Vamos a trabajar aquí todo como partícula. La partícula viene a ser un punto en el espacio. Perfecto. Entonces, hablamos de movimiento porque esta partícula, ¿sí?, se está moviendo. Es decir, este tema trata de una partícula en movimiento. Hablamos de rectilíneo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, vamos pensando. Hablamos de rectilíneo porque este movimiento se va a desarrollar sobre una línea recta. Dicho en otras palabras, estamos hablando que la trayectoria, ¿sí?, la trayectoria por la que se mueve esta partícula es una trayectoria recta o sobre una línea recta, ¿sí? Y uniforme, aquí viene el punto más importante de nuestro análisis, del por qué es un movimiento uniforme. Entonces nosotros hablamos de un movimiento uniforme, ojo, y esto es lo importante, es lo fundamental para entender este capítulo o este tema, es que en este movimiento la aceleración, ¿sí?, vamos a ver, la aceleración es cero, ¿sí? Es decir, en este movimiento no tenemos o no trabajamos con la aceleración, es cero, automáticamente. Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, escuchemos movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como MRU, estamos hablando de un movimiento en el que no tenemos aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración. El movimiento rectilíneo que tiene aceleración o en el que trabajamos con aceleración es el MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya lo veremos más adelante, ¿sí? Por lo pronto, MRU no tiene aceleración, ¿sí? Entonces, esta es la característica con la que nosotros tenemos que trabajar y llevar en la cabeza, en la mente, esto, ¿sí? MRU, aceleración cero, automáticamente. Entonces, ¿qué implica esto de que la aceleración sea cero? Pues esto implica, ¿sí?, si nosotros hablamos de aceleración cero, ¿sí?, hablamos que la velocidad, ¿sí?, en todo instante, es decir, ¿sí?, es constante. ¿A qué nos referimos con constante? Nos referimos a que la velocidad no cambia, no varía. Pongamos un ejemplo. Estamos hablando de partículas, ¿no? Pero vamos a saltarnos un poquito al nivel macro. Supongamos que estamos en un vehículo y vamos a emprender un viaje. Si nosotros hablamos de que este vehículo se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme, queremos decir que la velocidad en toda la trayectoria, desde que partió, es decir, desde el punto inicial de su trayectoria o de su viaje hasta el punto de llegada o punto final, su velocidad permaneció constante. Si arrancó con 20 kilómetros por hora, pongamos un ejemplo, va a llegar a su destino con 20 kilómetros por hora. Es decir, a lo largo de su camino, de su trayectoria, mientras duró el viaje,
nunca hubo aceleración, es decir, esa velocidad nunca subió de pronto a 25 o 30 kilómetros por hora o bajó a 15 o 10 kilómetros por hora. No, en toda la trayectoria la velocidad siempre fue de 20 kilómetros por hora. Es decir, cuando nosotros hablamos que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Esta de aquí es la característica de este movimiento. Velocidad constante, que quiere decir que la velocidad de partida o de salida va a ser igual a la velocidad de llegada. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros podemos adelantar algo del movimiento rectilíneo uniforme y una de sus características principales para poderlo entender de mejor manera y con esto diferenciarlo del otro movimiento que es el MRU, o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, continuando con el tema, vamos a adelantarnos un poquito y estamos hablando de velocidad. Pero ahora ustedes miran, bueno, Diego, ¿y cómo definimos esta velocidad? O sea, ¿cómo la podemos expresar, no? Porque aquí entre palabras todo muy bonito. Entonces, nosotros, ¿sí? Recordemos que cuando trabajamos en este tema estamos trabajando, podemos trabajar de hecho de dos maneras, ¿no? Podemos trabajar en un modo vectorial, es decir, con vectores, o podemos trabajar en modo escalar. Entonces, si nosotros hablamos tradicionalmente de la forma vectorial, vamos a escribir aquí, ¿no? En vectores, si nosotros trabajamos en vectores, estamos hablando que el vector velocidad, ¿sí?, va a ser igual al vector desplazamiento sobre la variación de tiempo. Recuerden que este delta, ¿sí?, significa variación. El símbolo, el triangulito que nosotros podemos ver aquí, o conocido delta, implica variación, ¿sí? ¿Qué implica o qué significa esta variación? Quiere decir que se puede entender como la resta o la diferencia de una condición de algo final menos algo inicial, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de la variación o el delta R o la variación de posición, delta R es variación de posición o desplazamiento, estamos hablando que este delta R sería la resta, ¿sí?, o la diferencia entre una posición final, es decir, la posición que alcanzó la partícula en un tiempo determinado, menos la posición inicial, es decir, menos del vector posición de donde partió esta partícula, de donde salió, ¿sí? Entonces ya lo iremos viendo en ejercicios para entenderlo de mejor manera, ¿no? Pero por lo pronto, ya llegado a este punto, pues suponemos que ya tenemos un conocimiento un poquito claro de lo que vienen siendo los vectores, ¿no?, y su definición de variación. Perfecto, entonces nosotros podemos ver aquí la ecuación principal con la que vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos esto de aquí. Es la ecuación básica del movimiento rectilíneo uniforme. De pronto también nos podemos ayudar en esto. Recordemos, decíamos, ¿no?, que el delta implica variación. Entonces, si nosotros hablamos de un delta de posición, un delta R, ¿sí?, R es posición, nosotros estamos hablando que sería una posición final, decíamos, el vector posición final, menos el vector posición inicial, ¿sí? Entonces, este delta R sería igual a esto, posición final menos posición inicial, que nos puede de pronto ayudar si en caso de que el ejercicio nos da como dato una posición final o una posición inicial, ¿sí? Caso contrario, si nos da el desplazamiento directamente, acudiríamos a esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Y listo. Entonces, estas son las fórmulas con las que nosotros vamos a trabajar en este movimiento. No tenemos para dónde más irnos, porque recordemos, aquí no tenemos presencia de aceleración, por ejemplo, ¿no?, que la veremos más adelante. Si es que ya tenemos un poquito de conocimiento en los movimientos, sabemos a los que nos referimos. Si de pronto recién estamos entrando en este tema de los movimientos, más adelante entenderemos a qué nos referimos con la aceleración. Entonces, así como hablamos de vectores, también podemos hablar de una forma escalar. Recordemos que un vector tiene dirección, tiene sentido,
¿sí? Es como una flechita, ¿no? Una flechita, si por ejemplo yo dibujo, vamos a hacer un poquito de retroalimentación. Si yo tengo aquí mi plano de ejes de X, Y, ¿sí? Y yo dibujo de pronto algo así, ¿sí? Una flechita. Esta flechita tiene dirección y sentido, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros la podemos orientar con respecto a un punto de referencia. En cambio un escalar no. Un escalar simplemente es una cantidad, es un número. Entonces, la forma escalar de esta ecuación del movimiento rectilíneo uniforme nos dice lo siguiente. La velocidad en este caso, ¿sí? El vector velocidad, su forma escalar es la rapidez y se escribe con una B minúscula, ¿sí? Es igual, el escalar del desplazamiento viene a ser la distancia, ¿sí? Sobre la variación del tiempo, pues vendría a ser t. Entonces, de esta manera, ¿sí? Nosotros ya podemos darnos cuenta de cómo vendría a ser la comparación entre la forma vectorial y la forma escalar. Entonces, bueno, aquí incluso podríamos ponerle un delta t, ¿no? Porque puede ser una variación de tiempo. Listo. Entonces, tenemos la expresión vectorial y la expresión escalar. Vamos a ver, entonces, recordemos. Vamos a escribir aparte estos términos para familiarizarnos con cada uno de ellos. Entonces tenemos el vector velocidad, tenemos el vector desplazamiento y tenemos aquí nuestro delta t, ¿verdad? Entonces, este se llama, le podemos llamar como vector velocidad o simplemente velocidad, ¿sí? Este se llama desplazamiento o vector desplazamiento, como ustedes gusten. Y tenemos aquí la variación de tiempo. ¿Por qué es variación de tiempo? Porque recordemos que le está acompañando aquí un delta, ¿no? Muy bien. Y a su vez al frente tenemos B, D y delta t, ¿no? Listo. Entonces en este caso, este chiquilín se llama rapidez. Es el escalar, ¿no? Tenemos la distancia. Y el delta t es lo mismo, variación de tiempo. No cambia porque el tiempo también es un escalar. El tiempo no es un vector, no tiene dirección, no tiene sentido. ¿Sí? Únicamente es una magnitud. En este caso el tiempo, ¿sí? El delta t se conoce como variación de tiempo. Y bien, entonces aquí podemos observar las dos expresiones. Con las dos vamos a trabajar acorde a los datos que tengamos. En algunas ocasiones será importante trabajar con la fórmula escalar o será necesario trabajar con ella, y en otras pues se trabajará con la vectorial. A medida que vayamos haciendo ejercicios pues iremos entendiendo mejor de qué se trata todo esto. Por lo pronto ya tenemos un concepto más claro del movimiento rectilíneo uniforme y las partes que lo integran.